Bienvenidos a un episodio más de este podcast Dentro de la Caverna. Hoy vamos a hablar de un hecho que está invadiendo todas las redes sociales y del que todos hablan. Se trata de nada más y nada menos lo que ocurrió en México, una situación bastante grave, delicada, pero que no es nueva y que además los mexicanos conocen muy de cerca. Vamos a hablar de ese ataque, esos ataques consecutivos sistemáticos que están sufriendo en México los ciudadanos debido a la ampliación y al poder brutal que tienen los carteles de narcotráfico dentro de la región, dentro del país sobre todo, pero hay que destacar que estos cárteles también tienen mucha influencia dentro de Hispanoamérica. Lo que sucede en México es una clara muestra de que a veces el crimen no avanza porque sea fuerte, avanza porque nadie lo frena. Y esto es claramente lo que está ocurriendo en México, porque lo que no puede ser posible es que hayan cárteles de droga que tengan coches militares, indumentaria militar, armamento de alto calibre, que tengan un ejército de sicarios trabajando para sus caprichos, para mantener el crimen y que el Estado y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no se hayan enterado de esto. El problema es estructural, el problema es de fondo. Hay poderosos que permiten que México hoy en día esté secuestrado por los narcos y que los valientes que se intenten alzar en contra de este sistema sean perseguidos, secuestrados o incluso asesinados. Ahora mismo quiero que veamos las imágenes brutales que se andan rodando por internet, pero que tuvieron como origen, todo lo que van a ver tiene como origen la muerte del capo del cártel de Jalisco Nueva Generación. Después le explicaré cómo surge este cártel y cómo este hombre alias El Mencho, ha tomado o tomó tanto poder durante los últimos años. Vamos a ver cómo incendiaron las ciudades y cómo los ciudadanos están aterrorizados por lo que está ocurriendo. Aquí tienen las imágenes verdaderamente devastadoras de cómo incendiaron toda la zona de Puerto Vallarta. Esto es un Costco, un supermercado, y así es como remeten. Es decir, aquí no es que van contra aquellos que capturaron al capo, es que aquí la reacción de los criminales es contra los ciudadanos, contra la sociedad civil. Y aquí es algo muy importante, un punto de inflexión, donde el Estado tiene la obligación, porque le corresponde, proteger a la ciudadanía. Y aquí es cuando vemos que en México esto no sucede y no ha sucedido en los últimos años, porque parece ser que hay un grupo de políticos, funcionarios, jueces, hay algo detrás, hay un interés detrás, porque quiero usar palabras correctas, hay un interés importante para que estos funcionarios, policías, militares no intervengan, para que no hagan nada y para que no protejan a la sociedad civil, a los más humildes que son realmente las víctimas de los narcotraficantes. Asimismo, vamos a seguir viendo otras imágenes, como esta que está aquí. Además, hay que destacar que eh, la zona donde ocurre todo esto es una zona turística. Todo esto ocurre, todo el enfrentamiento, la quema de locales, de supermercados, de coches, de arremeter contra la sociedad civil, ocurre en una zona turística. De hecho, hay una playa que la veremos más arriba, donde tuvieron que desalojar a los turistas por todo lo que estaba ocurriendo ayer en México. Es increíble, esto es Puerto Vallarta, abajo también lo decía el tuit anterior, y aquí es a donde voy. Estos, una persona normal ve a estos sujetos, son hombres uniformados, vestidos todos con indumentaria de fuerzas especiales, de militares, policías especializados, con chalecos antibalas, con municiones, con radios, armas de alto calibre, completamente blindados ellos y coches blindados en los que se mueven. Esto se trata de narcos, de los sicarios del capo, el Mencho, alias el Mencho, que salieron a
drenar la ira y la rabia que sintieron por la muerte del criminal con la sociedad civil y también enfrentar a los funcionarios, a los agentes de la seguridad que estuvieron o fueron parte de esa exitosa operación. De hecho, muchos heridos y algunas víctimas mortales de estos enfrentamientos. Les voy a poner el video para que escuchen lo que dicen estos criminales. Un momento, aquí. 20, a ver si muy verga te topas con nosotros. Ahí tengo desamarrados los perros, culero. Y así voy a andar patrullando. Con tu puta madre. Órale, vente, hijo de puta madre. Bríncale a la verga. Bríncale a toro, perro. Hijo de tu puta madre. Vas a pegar toda la verga, culero. Gente inocente, sí, eres bien verga. Este es el poder del narcotráfico en México. Y la presidenta de México dice que al narcotráfico no hay que enfrentarlo. Pero es que ya vamos a ir con la presidenta de México, que ayer, mientras todo esto ocurría, ella estaba en un meeting de su partido, muy sonriente, intentando saludar a la gente, mientras que, sí, es verdad y hay que reconocerlo, hubo periodistas valientes que le preguntaron sobre la situación. Y ella tuvo su respuesta, que la veremos unos minutos más adelante. Sigamos con todos los videos que han sido publicados. Esto ocurrió en el aeropuerto de Guadalajara tras la caída del Mencho. Lo pone esta cuenta que normalmente suele colocar noticias de última hora. No, mam. ¿Están bien? El terror de estar allí con niños pequeños, el terror de no saber, es decir, la incertidumbre que representa tener de frente a este grupo de criminales, a estos sicarios que no sabes cómo van a reaccionar, si van a lanzar una granada, si van a lanzar bombas Molotov, si van a abrir una balacera contra todos los que están allí. Es la incertidumbre de esta gente lo que no me imagino el terror que han debido sentir. Y aquí nadie hace nada, tienen completa impunidad. Y bueno, aquí vemos la fuerza que tiene el cartel de Jalisco. Miren cómo tienen estos coches militares, que cómo el Estado no se da cuenta que un cartel de narcotráfico mueve estos coches dentro del territorio. ¿Cómo no se dan cuenta que hay un grupo o una cantidad muy extraña de coches aparentemente militar que no pertenecen a las Fuerzas Armadas de México? Es que lo que está ocurriendo en México realmente levanta muchas dudas. Vamos a escuchar qué dicen en este vídeo, pero es terrorífico esto. Dicen aquí la gente del señor Mencho. Vean cómo van vestidos. Miren, es un ejército. Literalmente es un ejército que tienen los narcotraficantes en México. O sea, ¿cuántos coches tienen estos? Y de verdad, el Estado no se dio cuenta de esto. Nadie se dio cuenta de que un narcotraficante estaba movilizando tanta gente y que estaba movilizando tantos equipos automóviles para movilizarse en el territorio. Estoy impactada viendo al detalle cómo son estos automóviles que tienen el poder los narcos en México. Es increíble. Y de verdad, yo lo estoy viendo con total naturalidad. Todo esto yo lo busqué por la mañana, me informé bien de todo el cartel. Es verdad que alguna información ya habíamos tenido sobre lo que pasaba en México, porque lo de México no es nuevo y eso hay que destacarlo.
Pero aquí con ustedes, yo estoy viendo de cerca todo esto, lo estoy viendo al detalle los vídeos y es impresionante lo que se puede observar. Las armas largas que tienen encima de los coches, y perdonen mi ignorancia, a lo mejor no son ametralladoras propiamente, pero sí se ve que son armas muy potentes las que llevan instaladas encima de los vehículos. Vamos a seguir viendo. Es que los incendios son bárbaros. Yo estuve viendo esto y era surrealista, yo no me lo podía creer. No les interesa absolutamente nada. No les interesa a la gente que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo, pero todos son parte de la guerra de los narcos, porque a los narcos les da la gana de matar gente cuando se hace justicia con uno de ellos. Porque lo que se hizo con el Mencho este fue justicia. Eso no fue ni un asesinato, ni, ay, pobrecito. No, es un criminal que ha hecho mucho daño a los mexicanos, muchísimo daño a los mexicanos, sin hablar de todo el tráfico de drogas, sin hablar del tráfico de inmigrantes, sin hablar de todo el daño que le hacen a la sociedad con las extorsiones, los cobros de cupos, que esto hablaremos más adelante, porque vamos a profundizar en qué es este cártel y quién fue el mencho y la influencia que tuvo en México también y en la región. Aquí, como seguimos viendo, es bárbaro, o sea, es bárbaro ver lo que estamos viendo en estas imágenes. Todo incendiado, coches incendiados, coches que no tienen, de personas que no tienen nada que ver en el conflicto. También he visto autobuses incendiados que por fortuna hay personas las personas sobrevivieron, eh, las personas reaccionaron y no hay ninguna víctima mortal en los casos que vi de incendios de autobuses, que fue uno o dos. Este otro video es en el cómo tomaron el aeropuerto, que vimos imágenes de dentro, ahora vamos a ver estas imágenes que me parece son trabajadores del aeropuerto. Sí, efectivamente son trabajadores del aeropuerto. Vente, ma. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Ok, aquí ven también, dice el tuit. El Mencho abatido, pacientes y personal médico huyen de posibles hombres armados dentro del Hospital Civil de Guadalajara en el estado mexicano de Jalisco. Eh, Vean cómo la gente siente terror. O sea, el terror, porque a los narcos no les importa tomar absolutamente nada. Enfermeras, médicos, todos huyendo de la llegada de los narcos a las instalaciones de un hospital. Pero lo que no puede ser es que los narcos siempre hagan lo que les dé la gana cuando les dé la gana con la gente. Es que esto no puede ser y alguien tiene que frenar esto. Alguien lo tiene que frenar. Y yo estoy segura que en México existen personas con la voluntad de hacerlo. Pero es que el monstruo es gigante. El sistema en México se retroalimenta entre los políticos, funcionarios, jueces y los narcos. Es que los narcos han tomado mucho poder, pero también cabe destacar que los narcos no toman poder porque sean realmente fuertes y poderosos, porque sean invencibles. Toman poder porque el Estado les permitió tomar poder, porque estos grupos no son de ahora, porque el problema del narcotráfico en México no es desde ahora, viene desde hace muchísimo tiempo. El problema es que nadie tuvo la voluntad de frenar esto. El problema es que nadie le quiso hacer la guerra a los carteles. En los últimos años, los presidentes de México, ¿qué han hecho para combatir el narcotráfico? De facto, que se vean resultados. Parece que nada, absolutamente nada, porque lo que pasó ayer es una evidencia clara de que no existen las autoridades en México cuando se trata de los narcos y de muchas otras cosas más, pero sobre todo de los narcos. Aquí ven imágenes de más incendios en Puerto de Vallarta, en Jalisco, tras el abatimiento del Mencho, el máximo líder del cartel Jalisco Nueva Generación.
Esto tiene una explicación, por qué nace el cártel, por qué se llama así, por qué se llama Nueva Generación, lo explicaremos un poco más adelante. Aquí quiero pues avanzar un poco más con los videos. Vean, esto es una barbaridad. Quemaron una gasolinera por, por venganza tras la muerte de su capo. Aquí se ve también cómo incendian un camión y un remolque en la autopista de Vallarta, México. Ahí está. Porque claro, tienen que acabar con el país. Tienen que quemar el país. Aquí ven más imágenes impactantes de lo que estaba ocurriendo. Esto es, aquí se los voy a poner. Son un grupo de policías que llegaron. Ok, estas imágenes son de un grupo de policías que llegaron al lugar donde fueron emboscados los compañeros de la Guardia Nacional por los sicarios de El Mencho. Muchos policías han sufrido las consecuencias de lo que ayer ocurrió, pero también hay que destacar que todo esto está pasando porque los jefes de la policía, los jefes de la Guardia Nacional, los jefes del ejército, muchos, por no decir todos, pero una parte importante al menos, ha hecho caso omiso sobre lo que ocurre con los cárteles en México, por no decir que están involucrados. Aquí ven, con una retroexcavadora abriendo una calle. ¿Cuál es el fin? Colapsar, hacer colapsar las ciudades, hacer colapsar el país. ¿A cambio de qué? Porque al Mencho este no lo van a revivir. Aquí, esto fue en la noche de ayer, nuestra mañana, nuestra madrugada, perdón. Así se ve. Este video también lo dejé porque quería ver, mira, como pueden observar, es una tienda de una persona que les ha puesto, no les ha hecho absolutamente nada a los narcos, con personas allí inocentes que tampoco le habrán hecho absolutamente nada a los narcos, pero que ellos lanzaron bombas Molotov dentro. Por fortuna no hay ninguna víctima mortal, de acuerdo a lo que exponen en el copy del tweet, pero es verdad que un padre y un niño resultaron heridos con quemaduras por esto que ocurrió. Y esta imagen, aunque no sea precisamente de ayer, muestra cómo, porque no tengo cómo confirmarlo si es de ayer, está viene saliendo, pero no veo la confirmación que realmente sea de ayer, pero esto es en México y así operan los cárteles. Cualquier camioneta en México puede ser un arma de guerra. Ahí lo tienen. ¿Cómo el presidente de un país no va a hacerle la guerra a estos grupos criminales? ¿Cómo el presidente de un país no va a confrontar y a defender a la ciudadanía de este tipo de criminales? Es una pregunta muy interesante porque lo que no es posible es que los criminales hayan llegado a esto. ¿Dónde estaban las autoridades mexicanas? ¿Dónde estaban los presidentes mexicanos? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a este punto donde literalmente son una fuerza paralela, pero no una fuerza como los paramilitares colombianos o los paramilitares que vemos en Venezuela o en la región en general? Es que están muy bien equipados. Se pueden enfrentar a la policía sin ningún problema y tienen posibilidades de vencer. Tienen posibilidades de vencer si no se les ataca como corresponde, porque estos hay que atacarlos con brutalidad, con fuerza bruta, te guste más o te guste menos eso que te estoy diciendo. Porque muchas dicen, ay no, es que son personas, no queremos matar personas, son víctimas, basta de sangre, ha corrido mucha sangre. Perdóname, pero es que a esta gente no le importa derramar la sangre. A esta gente no le importa derramar la sangre de personas inocentes. Entonces, ¿por qué a mí como Estado y yo con el deber de proteger a la ciudadanía, a la gente inocente? ¿Qué culpa tiene la gente humilde, inocente y trabajadora de México que esta gente quiere salir a matar a gente en las calles? Ninguna. Entonces, ¿por qué yo voy a sentir pena por ellos? No tengo que sentir ningún tipo de pena por este tipo de sujetos. Y bien lo ha hecho Bukele en El Salvador, teniendo cero
pero absolutamente cero contemplación y empatía hacia los criminales que asesinan, que violan, que extorsionan y que no permiten una convivencia sana en la sociedad. Aquí seguimos, que claro, es que el mundo ahora está lleno de buenistas, que de, y todo es surreal. Cuando vas en contra de criminales, parece que es que son intocables. Todos ven los derechos de los criminales. Ay, pobrecito, ay, es un ser humano. Ay, es que creció pobre. Ah, es que su familia es muy humilde, entonces se tuvo que meter al cártel y ser un sicario y asesinar a personas inocentes para poder buscarse la vida. Pues a mí me interesa muy poco, porque resulta que más valioso es el trabajador que intenta sacar adelante el país de manera honrada y no un criminal, un asesino que está allí buscando el dinero fácil, sin importar todo el daño que le hace a un país entero. Porque no se lo haces a una persona o se lo haces a una región, no, se lo haces a un país entero. Esto fue un grupo de periodistas que fueron a reportar, estas imágenes son de un grupo de periodistas, perdón, que fueron a hacer el reporte de lo que estaba ocurriendo, ¿no? De los incendios, de las reacciones y todo lo demás, y que fueron atacados por los narcos. Porque en México tampoco puede ser periodista. En México nadie puede hablar sobre los narcos. Aquí se ve una camioneta con los cristales rotos, se ven los cristales dentro, y todos los periodistas fuera. También hay unas imágenes de un periodista que iba en una bicicleta grabando lo que estaba ocurriendo en la ciudad y de repente se les acerca una camioneta y unos sujetos le dicen, súbete. Lo secuestraron en directo. Las imágenes quedaron en directo. Pensé que las tenía aquí, no las veo, pero si las tengo más adelante, las verán. Pero básicamente es eso. Es que es completamente increíble el control que tienen los cárteles del narcotráfico dentro de México. Estas son más imágenes de cómo se veía ayer la ciudad. Y lo que dice, y este tuit lo guardé porque lo que dice esta persona, esta cuenta dice Gordo Liberal, es muy real. Y es que vean lo que está pasando en México y recuerden que votar a la izquierda nunca es gratis. Es que nunca es gratis. Nunca ha sido gratis. Y Sudamérica ha sido el ejemplo de eso durante mucho tiempo. En México también, México siempre ha sido un país lamentablemente en los últimos años que se ha visto afectado por la influencia brutal del narcotráfico, de los narcotraficantes, el poder que tienen a nivel territorial en la sociedad. Vean estas imágenes de una familia que iba en su coche muy tranquilamente y se encontró delante con los narcos. Ay, no. No, no, baja la cabeza, abajo la cabeza, baja la cabeza, baja la cabeza. Ay, no. Si observan bien, van dos menores de edad en ese vehículo, una familia, habrán salido de paseo, nadie se esperaba que algo así pudiese ocurrir, ocurrió y mucha gente se vio en esta situación. Que no merecen esos niños estar sometidos a este tipo de situación, sus padres mucho menos, por una cúpula corrupta, una cúpula de gobierno inservible, que no de ahora, sino desde muy atrás, han hecho caso omiso al poder del narcotráfico en el país. Esas son más imágenes de la situación, de cómo quedaron algunos lugares. Porque, como no es sorpresa para nadie, salieron algunos a decir que lo que estaba ocurriendo era mentira y desinformación. Pero hay mucho más. Estas imágenes no se las puedo mostrar porque me las van a censurar. Em, Y lo que hemos visto, de verdad que es una barbaridad. Lo que hemos visto demuestra el poder de los criminales en Hispanoamérica, de cómo la izquierda estos últimos años ha permitido que tomen un poder inigualable, porque lo difícil que va a ser para desarticular todas estas bandas criminales en México, está por verse. Y está por verse porque también está por verse si alguien se atreve a combatir a los cárteles. Y aquí les quiero hacer un paréntesis importante. Cuando el presidente Donald Trump hablaba de la importancia de combatir a los cárteles mexicanos, muchos decían que era porque quería invadir México, apropiarse de México, porque Trump es un imperialista, porque le cae mal la dulce y espectacular presidente de México. Esto según la izquierda, porque sabemos que esta mujer, cuáles son sus vínculos, cuáles son sus intereses y lo que realmente defiende. Y ahora mismo vamos a ver las declaraciones de la presidenta de México para que ustedes entiendan por qué el presidente Donald Trump dijo lo que dijo y por qué el presidente Donald Trump
necesita frenar la influencia de estos cárteles en Estados Unidos, porque a diferencia de la presidenta mexicana, Donald Trump sí está interesado en proteger a su ciudadanía de bandas criminales, como por ejemplo este cártel de narcotráfico que mucho daño ha hecho a los Estados Unidos, sobre todo también porque este cártel no solamente opera con drogas, sino que también opera con la trata de inmigrantes. Y eso es un problema que siempre se ha tenido también en la frontera, que han tenido en México, y por eso la inmigración ilegal es un problema fundamental, mucho más para las víctimas, porque son realmente las víctimas las que sufren y no el izquierdista que va por las redes sociales diciendo, wow, qué maravilla, hay que abrir la frontera, ustedes son unos malvados que no quieren dejar que los inmigrantes pasen, oh, ustedes son unos malvados porque son unos xenófobos, unos racistas, son muy malos, nosotros somos pobrecitos, no se trata de eso, se trata de que realmente los que sufren las verdaderas consecuencias de estas mafias de trata de personas son esos inmigrantes que intentan buscar una vida digna y su mejor opción es contactar a estos cárteles para que los usen como les dé la gana. Porque una cosa es la idea que te venden de trasladarte de país y otra realmente lo que sucede. Y de eso hay muchas historias. Así que vamos a ver cuál fue la respuesta de la presidenta mexicana y lo que dijo sobre lo que estaba ocurriendo, porque a ella se le, a ella se le preguntó ayer unos periodistas le preguntaron ayer eh, cuáles eran sus declaraciones en cuanto a lo que estaba ocurriendo en el país. Aquí la tienen. Llamado le hace a la gente de Jalisco y Michoacán. Déjate que avancen. Déjate Ahí está. Vean, ¿la ven bien? ¿Están viendo la sonrisa que esta mujer lleva en la cara? O sea, Claudia Sheinbaum, no sé si es capaz de medir la gravedad de lo que estaba atravesando el país. A día de hoy no sé si es capaz de asimilarlo. Y ella con una sonrisa, porque cabe destacar que ella venía de un meeting, o iba a un meeting, no lo tengo claro, pero estaba en un meeting mientras em, todo estaba ocurriendo con los narcos, mientras estaban incendiando calles, mientras estaban incendiando locales, mientras aterrorizaban a la sociedad civil. Esta señora estaba en un meeting, sonriendo, feliz, abrazando gente, y no pasaba nada en su mundo mientras que muchos mexicanos estaban sufriendo en carne propia las atrocidades del cartel de Jalisco. Aquí tienen unas declaraciones de la mujer. Encima de la Constitución, incluso matar delincuentes sin juicio o presuntos delincuentes, porque cuando ocurre eso, pues ni es opción. Primero, Momento. la guerra contra Presuntos delincuentes. Cuando acabamos de ver esos grupos armados con coches que llevan instalados las bases o las armas largas para defenderse, cuando van todos cubiertos con equipos especiales para atacar, para una avanzada, para una confrontación, esta mujer habla de presuntos. Es que a ti no te parece suficiente. Claro, esto no lo dijo ayer, pero lo de México no es de ahora. Es decir, lo de México se sabe desde hace muchísimo tiempo. Y yo estoy segura que el presidente de México tiene mucha más información de la que podemos tener nosotros. Y esta mujer habla de presuntos delincuentes cuando se refiere a los sicarios de los cárteles. el narco, donde había mucha hipocresía, porque se destinaron recursos en una visión, además, por encima de la Constitución, incluso matar delincuentes sin juicio o presuntos delincuentes, porque cuando ocurre eso, pues ni siquiera se sabe. En eso nosotros no estamos de acuerdo. Regresar a la guerra contra el narco no es opción, no es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco. Pues la guerra contra el narco está fuera de la ley, porque como lo dije o lo he dicho en varias ocasiones, es permiso para matar. Sí. Habla ella que está contra la ley la guerra contra el narco porque es permiso para matar. O sea, el Estado no tiene permiso de matar a los criminales, asesinos, violadores, narcotraficantes, los delincuentes que tienen aterrorizada a la sociedad civil.
pero los narcos sí pueden matar a todos. Los narcos son los únicos en México que tienen permiso para matar. Y esta señora no le da la gana de aceptarlo, porque no es que no se haya dado cuenta. Esta gente es muy lista. Parecen tontos, pero no lo son. Y lo que está diciendo es que no los voy a atacar porque el Estado no tiene permiso para matar. Nosotros no vamos a hacerle nada a esos pobres querubines, pobrecitos. Es que no estamos seguros si son delincuentes. Ah, hasta que llegan situaciones como lo que ocurrió ayer, donde de verdad sale la peor cara del narcotráfico. Porque no es que sea la peor, esta es la cara que siempre ha tenido, porque una cosa es que hoy sea noticia internacional y otra cosa es lo que se vive a diario en México, porque los mexicanos la pasan fatal con esto. Los mexicanos que están viviendo en zonas de conflicto con el narcotráfico, donde cárteles se atacan entre sí, donde amanecen cuerpos colgados, donde amanecen cuerpos troceados por todas partes, esa gente lo sufre. Que eso no sea una noticia internacional no quiere decir que no ocurra, pero estas cosas ocurren y mucho. Ocurren y mucho. Y esta señora, sabiendo que ocurre todo lo que ocurre, se atreve a decir que es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mexicano no tienen permiso para matar. No se trata de matar, se trata de defender a la ciudadanía. Se trata de defender las instituciones, la ley, la convivencia, algo que se les olvidó, algo que parece que era lo mínimo que se le exigía a un político era eso. Y parece que hoy es imposible de que se haga. Llegan ahí a dar discursos, a sonreír, a decir cualquier estupidez desde una tarima y no hacen absolutamente nada. Y hay gente que apoya esto y vota a estas personas. Es que vamos a salir un momento del tema ideológico, que es fundamental, pero vamos a usar solamente el sentido común. Una persona con sentido común que está sufriendo las consecuencias del narcotráfico, de verdad puede votarle a un sujeto como este, o sea, a un personaje como es esta mujer. Es que aquí es cuando yo digo que la gente ha perdido completamente la noción de, del ser, del vivir en tranquilidad, de vivir en sociedad, de un país normal, porque lo que no es normal es lo que está ocurriendo en Sudamérica, en Hispanoamérica, perdón. Eso es lo que no es normal. Y para que vean el poder de los narcos, esto fue un audio que se grabó hace un tiempo. Es en las últimas declaraciones y de las pocas veces que se ha podido escuchar o que pudieron tener acceso a conversaciones de este narco que fue abatido, alias el Mencho, y que amenazaba al jefe de la policía. Lo amenazaba, y le exigía que sacaran inmediatamente a sus hombres, porque si no, las consecuencias iban a ser graves. Escuchen ustedes mismos lo que decía el narco y la autoridad, sobre todo ese lenguaje, la autoridad con la que hablan y el poder que siente en dar órdenes a los agentes de la policía. Delta 1. Hey, ¿quién habla? Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy Mencho, güey. Relaja tu puta gente a la verga. Soy Mencho, güey. Relaja tus putas partidas. Si no te voy a partir tu madre, tienes toda tu bola de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus putos perros te voy a matar si no te relajas, güey. ¿Cómo ves? Ya está, señor, ahorita los bajo. Oh, no cuelgues, hijo de la verga. Te tengo ubicado en Chacala, güey. No, no le estoy colgando, le estoy diciendo ahorita los bajo. Póngase de las pilas, güey. ¿Qué es que le puedes hacer amigo, cabrón? ¿Uno no se mete con ustedes para que se pasen de verga? No, señor, ahorita yo se las bajo. Pongan, mire, revíremeles a todos los hijos de su puta madre, porque todos agarran dinero y son buenos de puercos. Sí, es lo que me están ¿Se me diciendo. Que ponen a están... tiros o soy el primero que vas a marchar por ellos, León? No, señor. ¿Vale? No, señor, no se trata de eso. Váyase a la verga, porque aquí los vergazos están al 220, ya se la sabe. Y miedo no hay. No, señor, no se trata de eso. Ahorita yo lo sabe. Entonces, si quiere amistad, aquí va a tener un amigazo, cabrón. Si no, a chingar a su madre a la verga. No, yo sé, señor. Ya estoy hasta la verga de que no entiendan, loco. Señor, usted me conoce, usted sabe que yo soy amistad. Pues por eso me extraña, cabrón. Yo te entiendo, güey, pero pues no mames, yo sé que tienes gente y la familia de chingada. Verga, póngase las putas pilas. Yo lo sé, señor. Nada más No quiero que me apagues este puto teléfono. Después te voy a marcar, güey. A ver si no se relajaron a la verga, No, ahorita le voy a marcar. A todos en general, güey. Relájenmelos a la verga. Por favor. Ahorita le voy a marcar de otro número a este número que me está marcando. No, este ya no le vuelvas a marcar. Yo le marco cuando yo pueda. Ándale, pues. Pero no me lo apague porque lo voy a entender como negatividad. No, señor, ahorita le mando un mensaje de otro número para que no me quede. Órale, pues, Melón, ahí les quiero eso, que se relajen a la verga. Sí, señor, usted me conoce, usted sabe que hay respeto y hay ilusión.
Nada más. Ya está, igualmente, de aquí para allá también. Ahí disculpe por las malas palabras. Aquí los muchachos son los que están allá y yo se los saludo. Ahora pues, ahí le encargo. Ándale, sí. Ahí relájenmelos a todos, díganle que va de parte mía. Claro que sí. Ya está. Ándale. Este es el poder de los narcos, el poder real. Están infiltrados en todas las instituciones. Pero no solamente pasa en México ahora porque es noticia, porque de hecho sí hay que reconocer que uno de los países que más afectados puede estar ahora mismo con los cárteles de narcotráfico, pero también esto se vio en Colombia en su momento, también se ve en Venezuela y se han visto en muchas partes de Hispanoamérica cómo operan y cómo toman poder desde dentro de las instituciones. En Brasil también. Y lamentablemente hemos tenido gobiernos que han sido incapaces de combatir el narcotráfico, de combatir a estos criminales. Y en lugar de accionar, de hacer algo, parece que se han puesto del lado de los criminales. Pero, como venía diciéndoles, este hombre tiene muchos años o tuvo muchos años operando en México y el tema de la crueldad y de la fuerza que ha tomado este cártel no es de ahora. ¿Quién es alias El Mencho? ¿Qué poder tiene el cártel de Jalisco Nueva Generación? O sea, ¿qué poder tiene esto? Y es que el poder va mucho más allá de lo que podemos pensar. Es un cártel que se ha posicionado muy bien durante los últimos años y que además ha tomado una fuerza increíble a nivel internacional. Este cártel tiene presencia incluso en todo el continente americano, pero también en Asia y en Europa. No estamos hablando de cualquier cosa, es que son un problema real para Occidente. Y por esto en su momento el presidente Donald Trump dijo que había que acabar con los cárteles mexicanos, que eran grupos terroristas muy peligrosos para la región, para Occidente. Y es verdad, es así. Lo que pasa es que la gente a veces prefiere omitir este tipo de informaciones, pasar de largo, no hablar de ello. Y por eso es que también eh, hay mucha desinformación sobre el verdadero poder de los cárteles mexicanos. Por hablar de los mexicanos, sin meternos en lo demás, por hablar de los mexicanos, que es de lo que hoy vamos a hablar. Pero ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que ha hecho que se incendien la ciudad entera, que se incendien zonas tranquilas, una zona turística en México, que se incendie coches de personas, ciudadanos civiles que no tienen nada que ver en la guerra contra el narcotráfico? Eh, ¿Quién es? Se trata nada más y nada menos que un hombre que ha sido muy buscado por Estados Unidos y México. Se llama Nemencio Oseguera Cervantes, se llamaba. Fue muerto en un operativo este domingo, como sabemos, por esto fue el desenlace de todo lo que hemos visto en las redes sociales y fue uno de los líderes criminales más buscados de México, pero también de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares por cualquier información para dar con el paradero de alias El Mencho. Este hombre encabezó el cartel de Jalisco de Nueva Generación, organización que tiene que pasó de ser un grupo armado regional, un grupo pequeño, a tener una megaestructura y una presencia nacional y también internacional. Con 59 años, el Mencho era uno de los capos con mayor recompensa ofrecida por Washington. El Mencho fue el máximo líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, el cual es uno de los grupos criminales más violentos de México y que ha sido designado como organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por la información sobre él, como se lo he mencionado antes. Era un hombre muy buscado, es un hombre que tiene un historial que no viene desde ahora. De hecho, vamos a seguir hablando de este hombre y a ver cuáles son sus orígenes y cuándo funda este poderoso cártel que conocemos hoy. Oseguera Cervantes, nacido en 1966 en Aguililla, Michoacán,
emigró a Estados Unidos en su juventud, donde estuvo vinculado a actividades de tráfico de drogas desde la década de los 90 y en el 94 la Corte del Distrito de California, Distrito Norte de California, perdón, en Estados Unidos, lo sentenció a 3 años de prisión por conspiración para distribuir heroína. Y tras cumplir su condena, este, acabó siendo un capo de la droga, se regresó a México y ahí es donde comienza toda su vida criminal para ascender y convertirse en el monstruo en el que se convirtió. De acuerdo con registros públicos, al volver al país trabajó como agente de policía en los municipios de Cabo Corrientes y Tomatlán, perdón, en el estado de Jalisco. Posteriormente dejó la corporación y se incorporó al llamado cartel del Milenio, organización criminal que operaba en la región. En ese periodo mantuvo vínculos con Ignacio Coronel Villarreal, conocido como Nacho Coronel, uno de los principales operadores del cartel de Sinaloa en el occidente del país. Es decir, este hombre que salió de México, fue a Estados Unidos, delinquió, pagó una condena, volvió a México, se metió en los cuerpos de la policía local y después pasó a trabajar con los cárteles. El recorrido de este hombre no fue de un día a otro. En México los cárteles funcionaban de otra manera cuando él comenzó y ahora vamos a ver cómo lo ha ido cambiando, cómo se ha ido cambiando esto con el surgimiento del cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, tras la muerte todo comienza con la muerte de Oscar Orlando Nava Valencia, alias El Lobo, del cartel del Milenio, el cartel del Milenio al que pertenecía el Mencho, se fragmentó, hubo conflictos internos y esa fue una oportunidad magnífica para el capo abatido. Esto ocurrió en el año 2010. Ojo, han pasado ya bastantes, más de una década. Esta división que se vivió en el Cártel del Milenio, dio origen a dos facciones, los torcidos y la resistencia. De ese proceso de reconfiguración emergió el Cártel Jalisco Nueva Generación, inicialmente conocidos como los Matacetas, que bajo el liderazgo de Oseguera Cervantes consolidó una expansión territorial operativa. Es decir, esta gente supo cómo hacer el trabajo, cómo expandirse, mantenerse y crecer dentro de este mundo del narcotráfico que tiene a México azotado desde hace muchísimas décadas. Esta última leyenda, narcoleyenda, famoso narcotraficante de México que los narcos tenían en un pedestal, o todo el que aspiraba a ser narco tenía un pedestal, porque hay que hablar también de que la sociedad se ve muy afectada cuando está sometida a bandas criminales y tiene un impacto social importante. Entonces, este hombre lo tenían en un pedestal porque era inalcanzable, inaccesible. Nadie podía ir contra él, pese a que extraditaron a uno de sus hijos a Estados Unidos en el 2020. Quería dejarles información sobre cómo evolucionó este hombre, cómo evolucionó este cártel. Bajo su conducción, el cártel de Jalisco Nueva Generación consolidó una estructura con disciplina interna rígida. Y ojo a esto: uso de armamentos de alto calibre, vehículos con blindaje artesanales y despliegues tácticos con apariencia paramilitar. Con el paso de los años, el cártel amplió su presencia en múltiples estados del país y llegó a ser identificado por autoridades como uno de los principales responsables del tráfico de metanfetaminas y otras sustancias hacia Estados Unidos. La organización también fue señalada por su capacidad de movilización armada y por la utilización de bloqueos e incendios de vehículos como mecanismo de presión y distracción frente a operativos de seguridad. Desde 2017, José Oseguera Cervantes se enfrentaba a acusaciones formales ante tribunales federales de Estados Unidos por conspiración para la distribución de drogas, uso de armas de fuego en actividades de narcotráfico y dirección de una empresa criminal, continuada bajo la llamada Ley de Cabecillas Extranjeros de Narcotraficantes o del narcotráfico. En este contexto, sabemos que la muerte de El Mencho no significa el fin, ni mucho menos el quiebre del cártel. Su muerte podría derivar en recomandos internos
y disputas por el control territorial en estados como Jalisco, Colima, Michoacán em, y Guanajuato, si no me equivoco, aunque el alcance de esos movimientos dependerá también de la cadena de sucesión y de cómo intenten organizarse o cómo crean mejor organizarse estos grupos criminales, depende de la cohesión que tengan, de las disputas que hayan y de cómo surja. Asimismo, también quería mencionar que el cártel de Jalisco, como les decía antes, sí, emergió en el año 2010, pero vino a romper con la forma tradicional de operar de los carteles de droga en México. El cártel se configura de otra forma, ya no son tan visibles, no era como el Chapo Guzmán que tenía otra forma de presentarse y de sentirse orgulloso de lo que era, del criminal que era, sino que más bien Nemesio Oseguera Cervantes decidió ser menos visible, hacer menos entrevistas, muy pocas apariciones y sobre todo mantenía mucho el silencio. Este cártel es uno de los más poderosos de México y se considera como el cártel con mayor capacidad de tráfico de cocaína y metanfetamina de México, al igual que de ser el responsable de muchísimos homicidios contra sus contrincantes. Y los homicidios que ocurren cuando se trata de enemigos por cuestiones territoriales, por tráfico de drogas, en México suelen ser bastante brutales. Personas colgadas, decapitadas, cortadas y regadas por todas partes, con mensajes súper fuertes, atacan a familias enteras, aunque la familia no tenga nada que ver. Eh, y podemos entender el poder que tiene este cártel y por qué hay que combatirlo, y por qué hay que acabar, y por qué Estados Unidos tenía así como objetivo principal a alias El Mencho. La organización cuenta con células autónomas distribuidas por regiones, coordinadas para logística, seguridad y finanza. La familia de Oseguera también ha desempeñado roles relevantes dentro del aparato financiero y operativo. Y un ejemplo de ello fue el hijo que en el 2020 extraditaron a Estados Unidos. Y además, otro de los capturados en esta operación que tuvo lugar el domingo y que aún no se ha identificado el nombre, algunos decían que era el hijo, otros el cuñado, pero lo que se sabe es que es un familiar cercano, es una persona muy cercana a alias El Mencho, que se llevaron capturado y es el que se ve en un vídeo donde lo trasladan en un helicóptero. Además de esto, el dominio que ha tenido el cártel lo ha extendido a otros sectores, tal es el caso de la agricultura y la construcción, lo cual sirve para para poner diferentes o para tener diferentes maneras de lavar el dinero que sacan del narcotráfico. El terreno de las aduanas lo tenían controlado, ya que el cártel ha sobresalido por corromper a las autoridades. Así como ya se lo venía diciendo y como es evidente, porque sin esto era imposible que se diera o que tuviera lugar un cártel tan poderoso, también se ha destacado por su poder corruptor en autoridades locales y de aduanas. Uno de los golpes más fuertes que ha tenido el cártel ha sido, sin duda alguna, como se lo he repetido varias veces en el podcast, es la captura de el hijo del Mencho, Rubén Oseguera González, que fue extraditado a Estados Unidos en el año 2020. El cártel de Jalisco Nueva Generación no solo un cártel, y esto hay que tenerlo muy claro, es la evolución del crimen organizado. Mutó, hizo metamorfosis. Este hombre, alias el Mencho, vio cómo funcionaba la estructura antigua y la evolucionó, la cambió, por decirlo de alguna manera. La mejoró para sí mismo, para poder atornillarse en el poder y para poder someter a la sociedad civil, someter a todos mediante el miedo y poderse mantener eh, como jefe, como capataz de muchos territorios mexicanos. Y esto única y exclusivamente por el poder que tiene a nivel de armas, de gente, de impunidad, y esto hay que decirlo claramente. Hay que destacar también que este cártel tiene como estrategia fundamental el uso del terror sistemático. Como se los decía antes, es que solamente
no se trata de las víctimas mortales de los enfrentamientos, del tráfico de droga, es que personas humildes, trabajadoras, que tienen negocios, que tienen pequeños emprendimientos, puestos de comida, también son víctimas de este hombre, de estos cárteles, porque fueron víctimas de este hombre y seguirán siendo víctimas de los cárteles, obviamente, porque eh, tienen que pagarle cupos a los narcos y tienen que hacer exactamente todo lo que les indiquen los narcos, porque si no hacen lo que le dicen los narcos, están en serios problemas. Y esto es importante destacarlo, porque aquí es cuando más rabia da que las autoridades no hayan hecho absolutamente nada para frenar la avanzada tan brutal que han tenido los carteles de narcotráfico durante los últimos años. Otra de las cosas o de las innovaciones que destacan de alias El Mencho, es ese toque que le dio a sus sicarios, a sus hordas de asesinos, de militarización. ¿Con esto a qué me refiero? Suena un poco extraño, pero em, quizá como venía también de haber estado dentro de la estructura de la policía, se dio cuenta que mantener así a los sicarios iba a ser mucho más rentable para él, mucho más cómodo y con una apariencia de fuerza mucho más brutal que como lo hacían los antiguos narcos. Y por esto, este hombre se equipó con indumentaria militar, coches blindados, todo lo que vimos antes, pero también con drones armados, blindados artesanales, que lo mencionábamos anteriormente, el entrenamiento táctico avanzado. Y esto no es que yo me lo estoy inventando, está documentado por informes de seguridad y operativos reales. Este hombre se ha encargado de entrenar a sus sicarios para ir contra la sociedad civil, para ir contra la justicia, contra el orden. Y son una amenaza real. Es un nuevo formato. Es una organización que representa una amenaza muy importante para toda la región, porque está ocurriendo hoy en México, pero nadie dice que eso no pueda ocurrir en el resto de la región, porque así como se copian formatos en otras esferas, también se puede copiar en esta. Y como vimos cómo se copió el formato de Pablo Escobar en otras partes de la región, también podemos ver que quizá este formato puede ocurrir. Y si vamos un poquito más allá, yo ahora porque solo estoy hablando de México, pero ¿cuál es el formato de las FARC y de las LN? De la ELN, perdón. Un formato donde hay una jerarquía militar, una obediencia militar y donde hay rangos. Y también este es el formato que adquirió el Mencho para sus sicarios, para su cártel, y le ha sido bastante efectivo. La semana pasada se supo que la Fiscalía de Estados Unidos confirmó que Nicolás Maduro, incluso antes de ser presidente, el gobierno de Venezuela, vendía pasaportes diplomáticos a narcotraficantes del cartel de Sinaloa y de los Zetas. Y vemos que ahora podemos ver un poquito mejor con todo el tema de Venezuela, la importancia que tiene combatir el narcotráfico en general en la región y la importancia que ha tenido Venezuela durante los últimos años para darle fuerza a estos grupos criminales. Y muchos dirán, no, es que ustedes son paranoicos, es que los venezolanos todos lo quieren poner en torno a Venezuela y no se trata de eso. No se trata de eso, se trata de que la realidad es que son todos criminales que operan en conjunto para destruir la región y someter a la sociedad civil a las reglas del crimen, a su juego, a como lo quieren jugar ellos. Y que todos seamos peones de la crueldad de estos cárteles. Porque aquí los que más sufren son los mexicanos de a pie. El trabajador de a pie, la maestra, la señora que tiene un puestito de comida, de tamales, de tacos, ese que intenta salir de una situación difícil, de emprender, de tener una vida tranquila. Pero ¿cómo tienes una vida tranquila cuando el país realmente está tomado por criminales? Porque claramente lo que se ve es una señal de que en México los narcos son los que tienen el poder real. Tienen el poder de quemar casas, de quemar coches, de asesinar personas y no pasa nada. Porque la reacción del Estado no es proporcional
o hasta el momento no se ha visto proporcional al ataque de los narcos. Así que ya para cerrar, señores, que me he extendido más de lo que quería en este podcast, hay que ver las cosas más allá de lo que está a simple vista. Porque lo que pasa en México no es porque el narco sea muy malo o sea muy poderoso, es porque se lo han permitido. A estos criminales les han permitido llegar a donde están, a estos criminales les han permitido conseguir todo lo que han conseguido hasta el día de hoy. Nadie ha querido eliminarlos. En realidad, los últimos presidentes que ha tenido México, por lo menos los últimos dos, no han querido acabar con esto. Y es evidente, porque no es posible que desde el 2010 hasta el 2026, en el que estamos hoy, este cártel haya crecido como creció, surgiendo de una crisis entre cárteles y que haya avanzado al nivel de estar en Asia, en Europa y prácticamente en toda América. Em, y aquí es cuando hay que empezar a hacerse preguntas. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde estaban los políticos? ¿Por qué no se combate el narco en México? ¿Por qué la presidenta dice que no tienen licencia para matar ni para comenzar una guerra contra el narcotráfico porque no es constitucional? Mientras que los narcos sí asesinan a los mexicanos en la calle, porque ojo, se matan entre ellos, pero también matan a gente inocente que no tiene nada que ver con sus conflictos internos, con sus conflictos entre cárteles. Y es que estos cárteles hay que destruirlos de raíz. A esta gente, te guste más o te guste menos, hay que neutralizarla, por las buenas o por las malas, porque con criminales no se negocia y con criminales no se puede tener clemencia. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchísimas gracias por seguirme, por seguir este podcast. Estaremos hablando próximamente de temas muy interesantes también, que creo que son oportunos en el momento que vivimos en esta sociedad que parece todo surrealista, parece todo sacado de una película de ficción, pero que no es más que la realidad que siempre hemos tenido delante y que muchos han querido ocultar durante muchísimo tiempo y que ahora les está explotando a todos en la cara. Creo que este año 2026 va a ser un año de muchas sorpresas para muchos, un año muy movido y donde a muchos se les va a caer la careta y donde muchos, espero, abran los ojos sobre la situación real que tenemos delante y que hemos tenido durante los últimos años, pero que muchos han decidido hacerse de la vista gorda. Muchísimas gracias a todos. Por favor, no te olvides suscribirte a este canal, darle like, comentar. Les agradezco todo el apoyo que he tenido hasta este momento en este nuevo proyecto. Dejen sus comentarios, dejen el like, suscriban, compartan este video a amigos, familiares, a todo el que usted piense que sea necesario que escuche esta información. Muchísimas gracias, feliz inicio de semana y será hasta un próximo episodio de Dentro de la Caverna.